Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estas entrevistas entre mesas. Esta es nuestra quinta temporada de entrevistas. Esta es la segunda entrevista y hoy nos vamos a desplazar hasta la mesa de la nutrióloga Mayali Fonseca Negrete en Ciudad de México, quien nos va a hablar de enfermedades tiroideas, nutrición y creencias en torno a ellas. Bienvenida, doctora Mayalin. Es un gusto para nosotros poder hablar de estas enfermedades que están en estos momentos afectando a varias personas en el mundo. Antes de darle la palabra, yo quisiera iniciar con una cifra contextual. Revisando las cifras de la Organización Mundial de la Salud, vemos que hay alrededor de 750 millones de personas en el mundo sufriendo de algún tipo de enfermedad tiroidea. Y bueno, esto significa que es el 10% de la población. Aparentemente no es una cifra muy grande. Sin embargo, las personas que sí están sufriendo de algún tipo de enfermedad tiroidea pueden dar fe de que sus vidas cambian considerablemente por síntomas que son invisibles inicialmente, pero que afectan profundamente el ritmo de vida de estas personas. Entonces, vamos a dividir esta entrevista en dos. Esta primera parte vamos a hablar con la doctora sobre el tema de lo que es una enfermedad tiroidea y cuál es la sintomatología. Y en una segunda parte de esta entrevista vamos a hablar de la relación entre la nutrición y las creencias en torno a las enfermedades tiroideas. Ahora sí, doctora Mayali, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a estas entrevistas entre mesas. ¿Cómo está? Gracias, Liliana. Bien, muchas gracias por la invitación. Doctora Mayali, para comenzar, a mí me gustaría preguntarle sobre la definición de una enfermedad tiroidea. De pronto, para las personas que están empezando a escuchar de lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, sería bueno que proviniera una definición desde su punto de vista especialista, médico como nutrióloga, además, que nos defina un poco de qué se tratan estas enfermedades. Bueno, pues nosotros tenemos diferentes glándulas en nuestro cuerpo. ¿Qué es una glándula? Es una parte de nuestro organismo que va a generar o va a producir hormonas. Y esas hormonas, por ahí hemos escuchado que nos vuelven locos y que tenemos miles de funciones. En realidad, no es que nos vuelvan locos, sino que regulan tremenda parte de todo nuestro quehacer en el organismo. Entonces, cuando nosotros tenemos o enfocamos a esta glándula que se llama tiroides, pues estamos hablando de una glándula que tenemos en esta parte de nuestro cuello. Si nosotros ponemos nuestros dedos y usamos un poquito la saliva, vamos a ver que se mueve. Ahí atrás está esa tiroides, tiene una forma de mariposa y entonces su función es la de producir hormonas tiroideas. Y bueno, pues ya cuando entremos en tema, sabremos por qué y para qué es tan importante que esa glándula fabrique lo que fabrica y para qué nos sirve en el organismo. Ahora me gustaría preguntarle bueno, hemos estado hablando de estas enfermedades tiroideas, pero hay dos específicamente que menciona mucho la gente. Una que es el hipotiroidismo y otra que es el hipertiroidismo. ¿Usted me podría contar de qué se trata cada una de ellas? Claro que sí. El hipertiroidismo, como su nombre lo dice, está exaltado, es muy grande, hay muchas hormonas tiroideas. Y el hipotiroidismo también nos indica que está por debajo de la producción de esas hormonas tiroideas. A mí me gustaría mucho platicarles acerca de cómo es que estas hormonas se están fabricando. Nosotros en este pedacito de cuerpo que tenemos aquí, tenemos algo que se llama eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. Hipotálamo, a esta altura hipófisis, por dentro, claro, y la tiroides. Entonces, nosotros vemos que es una cascada descendente de estímulos. El hipotálamo estimula a la hipófisis a partir de una hormona. Esa hipófisis secreta otra hormona, que es la TSH, que tiene una importancia cuando nos diagnostican justamente el hipo o el hipertiroidismo. Y esa TSH
lo que va a hacer es estimular, así se llama, hormona estimulante de la tiroides. Entonces va a estimular a la tiroides y esta tiroides va a empezar a producir hormonas tiroideas, T4 y T3. T4 es mucho más amplia la producción que T3, pero T4 está unida a proteínas, entonces no es tan activa. La que es más activa es T3. Entonces, cuando nosotros tenemos un hipertiroidismo, quiere decir que hay una cascada hormonal que se está produce y produce y produce hormona T3 y T4 y entonces hacen sus funciones. Pero cuando tenemos hipotiroidismo, quiere decir que T3 y T4 pueden estar bajitas o puede haber una deficiencia en los receptores que, como su nombre lo dice, reciben o toman a esta T3 y T4 y entonces las funciones se hacen lentas, lentas. Ujú. Básicamente de eso se trata el hiper y el hipotiroidismo. Este eje del que yo les estoy hablando, hipotálamo, hipófisis, tiroideo, tiene algo que se llama retroalimentación negativa. Es decir, cuando yo ya tengo muchas hormonas tiroideas fabricadas, mando de la tiroides a la hipófisis y de la hipófisis al hipotálamo una señal que indica que todo se tiene que frenar, que ya no necesito más hormonas tiroideas. Entonces, regularmente lo que se espera en el cuerpo de una persona es esta cascada que produzca las hormonas tiroideas y cuando sean suficientes, que se apague el sistema. Ujú. Cuando no se apaga el sistema o cuando seguimos produciendo de más o produciendo de menos, es cuando estamos padeciendo o teniendo, porque muchas veces decimos padecimiento, pero simplemente vivimos con la enfermedad y vamos trascendiéndola y vamos tratándola de otra manera, pero el final de todo esto es decir, si yo tengo más, hipertiroidismo, si tengo menos, hipotiroidismo. Y entonces, ahí viene lo interesante. ¿Por qué? Las hormonas tiroideas nos van a dar muchas funciones. Una de ellas es, voy a tener, vaya, cuando yo consumo algún alimento, voy a tener la capacidad de metabolizarlo y de integrarlo a mi cuerpo. La velocidad en que yo lo haga va a determinar si yo tengo una reserva o no tengo una reserva. Y entonces voy a una característica del hipotiroidismo. Si yo tengo hipotiroidismo, es decir, baja producción hormonal, mi cuerpo va a ir lento. Y si va lento, voy a tener mayor cantidad de grasa corporal acumulada. Si mi cuerpo tiene hipertiroidismo, todo lo que yo coma, así se va a ir. No se va a almacenar nada. Y entonces viene una característica. El hipotiroidismo tiene personas con mayor peso y el hipotiroidismo con mayor peso y el hipertiroidismo delgadísimos. Otra de las cosas que nos da esta función tiroidea es que nos podemos permanecer regulando la temperatura. ¿Qué sucede en hipotiroidismo? Yo tengo suficiente grasita corporal, todo va lento, no tengo frío, tengo calor. Pero ¿qué pasa con hipertiroidismo? Todo va rápido y entonces muero de frío. Ujú. Otra de las cosas es la piel. Una regulación de la hidratación de mi piel está mediada también por esa tiroides. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo hipotiroidismo? Puedo tener resequedad, pero también ahí mi piel se va a poner un poco deshidratada. En hipertiroidismo tenemos una piel húmeda pero fina. La piel va a tender a ser mucho más delgadita.
Por lo tanto, soy propenso o puedo ser propenso a tener alguna herida. Ujú, ¿Qué otra cosa también nos ayuda a controlar? Los ciclos menstruales. Entonces, en un hipotiroidismo, probablemente tenga yo descompensaciones en ese ciclo o periodo menstrual. En hipertiroidismo, también puedo tener algunas otras repercusiones. Puede ser que no tenga periodo, porque tiene un metabolismo rapidísimo. Em, por ejemplo, otra de las cosas importantísimas, el cabello. Cuando nosotros tenemos hipotiroidismo, tiende a caerse ese cabello y entonces, pues, ojo, también en el hipertiroidismo sucede esto. Entonces, eh, para el cabello también es fundamental mantenernos con niveles de tiroideos o concentraciones de hormonas tiroideas en sangre perfectas. Otra de las cosas podría ser, algo importantísimo. Nuestra tiroides juega con la tensión y la presión de nuestras arterias y la función de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos hipotiroidismo, y dijimos que va lento el organismo, ¿cómo será nuestro palpitar? Lento. Tenemos ujú. presiones bajitas, pero cuando tenemos hipertiroidismo, todo va rápido. Entonces, podemos tener taquicardias y esto llevarnos hasta a un nivel de ansiedad o de estrés porque no sabemos ni qué nos está pasando. Otra de las cosas que nos va a dar el hipotiroidismo puede ser, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo. Ujú, La gente que tiene esta patología o esta enfermedad, pues pudiera tener o pudiera ser propenso a la depresión, mientras que en el hipertiroidismo a lo mejor y nos impacta en las horas de sueño. Estamos tan activos que no descansamos bien. Y entonces eso nos lleva a pensar fatiga. En cualquiera de las dos estamos fatigados. En una, a lo mejor por un desgaste mayor, y en la otra, porque nuestro organismo no va tan aceleradamente como debería. Bueno, esto es un montón de síntomas que las personas pueden tener, pero yo me pregunto si resulta fácil identificar o asociar estos síntomas con con alguna de estas enfermedades tiroideas. Me refiero también a ese reto que tiene el nutriólogo o el médico en definir o en identificar que estos síntomas también están asociados a este tipo de enfermedades. Y yo me pregunto si, digamos, las, las técnicas, eh, las técnicas médicas y el conocimiento médico y de nutrición han cambiado en perspectiva histórica y ahora, digamos, se puede identificar más fácil este tipo de enfermedades. ¿Usted siente que de alguna manera se ha podido como identificar más fácil? Porque uno podría atribuir cualquiera de estos síntomas a que, bueno, solamente es depresión o solamente tiene un problema determinado que no se asocian rápidamente con la tiroides. Entonces, quisiera preguntarle por esos retos, ¿no? Esos retos médicos como nutriólogos, además, y técnicos que pueda llegar a tenerse al momento de identificar estas enfermedades tiroideas. De entrada, justo eso es lo que sigue sucediendo. No es fácil identificar, no hay a lo mejor un canal de difusión efectivo en donde nos digan, híjole, si tú te sientes ya fatigado, si tú ya te sientes con depresión, si tú te sientes que estás subiendo de peso sin razón aparente, porque la verdad es que si comemos, pues sabemos que esa es la razón, pero si estamos consumiendo, digamos, un patrón alimentario normal, el que nosotros generamos en un día a día y empezamos a subir de peso, pues tenemos que empezarnos a plantear qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto, e ir
con el profesional de la salud que sabe hacer el diagnóstico. Me refiero al endocrinólogo. Ujú. A veces no llegamos tan de lleno con el endocrinólogo y nos dice así, mucho gusto, usted tiene hipotiroidismo o usted tiene hipertiroidismo. No, no es tan fácil. Eh, Muchos de los pacientes con este tipo de enfermedades visitan 4, 5, 6 médicos generales y luego a algún endocrinólogo y entonces se puede hacer el diagnóstico. Eh, Creo que en la actualidad, pues debido a pues la interacción que tenemos ya con los medios, podemos ya empezar como a perfilar un poco más o a difundir un poco más entre la población que puede haber una problemática con la tiroides. Eh, ¿Qué tan rápido suceda el diagnóstico? Va a depender también mucho de qué tantos trabas o pretextos o falta de confianza con los médicos podemos tener. Eh, Tengo un caso en donde primero le diagnosticaron 25 cosas distintas antes de ver la tiroides y no había otra cosa más lógica que ver esa tiroides y que determinar que había hipotiroidismo. Y pasaron hasta por un adenoma hipoficiario, que era pues un tumorcito en la hipófisis, ¿no? Y cuando descubrieron que no, pues fue toda un caos. Y no era otra cosa más que el hipotiroidismo y con una pastilla y con, claro, constancia y estar tomando la pastilla y estar midiendo las hormonas tiroideas y determinar que realmente esa era la dosis para el paciente, cambió la vida de esta persona. Entonces, creo que es muy, muy importante que nosotros nos acerquemos con el profesional de la salud y no hay mejor que ir con nuestro médico general, platicarle el caso y entonces que nos derive a lo mejor, si nosotros tenemos un sistema de salud, pues que nos derive al especialista. Y si vamos a hacerlo por fuera de un sistema de salud, ir directamente con el endocrinólogo y si yo tengo estos síntomas que les acabo de platicar, pues puede ser que por ahí vaya el padecimiento que yo estoy teniendo y que todos esos malestares que no me explico por qué son, pues puedan tener ya un diagnóstico correcto. Ujú. Bueno, yo quisiera preguntarle también a la doctora, bueno, en mi caso, a mí me descubrieron hipotiroidismo cuando yo tenía ya 29 años, o sea, eso fue ya muy, muy tardío, pero a mí me lo descubrieron gracias a un examen de sangre específicamente para medir estas hormonas de la tiroides. Entonces, para las personas que de pronto tengan dudas, sería buena idea decirles a través de este programa que si tienen dudas y que sienten que esta sintomatología puede ser cercana a lo que ellos están sintiendo, pueden solicitarle a su médico de confianza este tipo de examen, un examen de sangre para que pueda medir estas hormonas de la tiroides. Claro, y es muy sencillo, es un tubito de sangre, lo mandan a procesar y pueden determinar qué tantas TSH o qué tantas T3 y T4, que son las hormonas que les platicaba al principio, tiene esa cantidad de sangre y entonces pueden ver si hay alguna desregulación en ese eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo y nos puede decir qué tanta cantidad de hormonas realmente existe en ese contenido y si esto se relaciona con los síntomas que tenemos, pues ya tenemos nuestro diagnóstico, ya tenemos justamente todo el pretexto para empezar a tratar ese hiper o ese hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, creo que es la vía más sencilla y no necesitamos tener grandes cosas. Evidentemente, cuando nosotros tenemos estos estudios de sangre y el médico nos dice que es posible que tengamos hipo o hipertiroidismo, nos van a hacer otra serie de pruebas. Puede ser que nos hagan gamagrama, puede ser que nos manden a hacer otro tipo de pruebas y eso lo determina justamente
el médico general o el endocrinólogo para poder comenzar con el tratamiento. Nosotros, si nosotros vamos al laboratorio y pedimos el estudio, pues probablemente y pedimos otra cosa o probablemente nos hagan algún otro estudio que no necesitemos. Entonces, siempre ir guiados por el médico va a ser la vía más certera para poder determinar nuestro diagnóstico. Eso es muy importante empezar a establecer esa relación del paciente con estos profesionales de la salud. Ahora yo quisiera llevar la conversación un poco más hacia el tema de la alimentación. Quisiera preguntarle cuál podría ser la alimentación que favorecería o mitigaría un poco las enfermedades tiroideas. ¿Hay algún tipo de dieta que esté relacionado con esto? Bueno, y vamos a comenzar por determinar qué quiere decir dieta. La palabra dieta quiere decir todo, todo aquello que yo como en un día. Entonces, cuando nosotros vemos la alimentación del paciente con alguna afección tiroidea, pues entonces nos tenemos que fijar muy bien también en qué tipo de enfermedad tiene. Ojo, si ya está tomando medicación para ello, y entonces sus niveles de hormonas o sus concentraciones de hormonas en sangre se encuentran ya corregidos o sigue teniendo alto o baja la producción de estas hormonas. De todo eso depende el tratamiento nutricional. Otra de las cosas que nos va a decir depende es si es hombre, si es mujer, si hace o no hace ejercicio, la edad del paciente y, bueno, pues eso básicamente, su peso y su talla. Entonces, tenemos primero que partir en dónde está mi paciente. ¿Qué evaluación del estado de nutrición puedo determinar que tiene? ¿Es un paciente con obesidad? ¿Es un paciente con desnutrición? ¿Qué necesita? ¿Tiene algunos signos o síntomas de deficiencias nutrimentales? Es decir, ¿le falta alguna vitamina? ¿Le falta algún nutrimento inorgánico que, digamos, se llaman, bueno, que también se llaman minerales o los conocemos como minerales? ¿Qué le falta a mi paciente? Una vez que yo he hecho este análisis, pues entonces sí tenemos que adaptar el plan de alimentación. Y el plan de alimentación, dijimos, va a tener como componentes peso, talla, actividad física, edad y sexo del paciente. Una vez que nosotros podemos calcular el gasto de energía que tiene ese paciente, pues entonces lo vamos a llevar a través de una calidad de dieta. Y la calidad de la dieta quiere decir, ¿le voy a dar azúcares o no le voy a dar azúcares? Claro que se los voy a dar, pero le voy a dar un tipo de azúcares que le permita tener un mejor metabolismo. Le voy a dar proteínas, muchas o pocas, dependerá del paciente. Si es un paciente con desnutrición, lo voy a ir llevando a que pueda promover mayor musculatura, mayor calidad en su sistema inmune, etcétera. Si yo tengo a un paciente, entonces también me tengo que preguntar, ¿y cuánta grasa en los alimentos le voy a aportar? Entonces, pues dependerá también la cantidad de energía que tenga, la calidad de estudios de laboratorio que tenga, porque otra de las cosas que sucede, por ejemplo, con el hipotiroidismo, es que los pacientes tienen bioquímicamente triglicéridos y colesterol alterados por la propia enfermedad. Entonces, de repente los pacientes me dicen, doctora, pero es que yo no como nada frito, capeado, empanizado. Y luego, ¿por qué se me subió el colesterol? Híjole, pues se te subió porque la propia enfermedad, si tú no estás regulado, va a tener ese componente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bajarle a los fritos, bajarle a los capeados, bajarle a los empanizados
pero también a todos los alimentos industrializados, porque ahí hay grasa oculta. También nos dicen, doctora, traigo los triglicéridos elevadísimos. Yo no como grasa. Híjole, te tengo una noticia. Los triglicéridos van a aumentar porque tienes un consumo mayor de azúcares. Entonces, bájale a las galletitas, bájale al refresco, bájale a otra vez a los productos industrializados o ultraprocesados. Prefiere los alimentos hechos en casa. Prefiere comer en casa que en un restaurante, en una fondita. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer con los pacientes y las intervenciones pueden ser como estas o pueden ser ya enfocadas muy precisamente a otros nutrimentos como el zinc, como el yodo, etcétera. Claro, y eso me hace pensar también en una cosa. Primero, que no podemos automedicarnos o autogestionar nuestras dietas a través de otro tipo de fuentes de información, sino que debemos ir siempre con nuestro nutriólogo de confianza, porque es la persona que nos puede indicar también, de acuerdo a nuestra edad, a nuestro género, a nuestro estilo de vida, un plan de mejoramiento en alimentos que nos pueda ayudar a mitigar este tipo de enfermedades. Pero quiero también decirle a la doctora que en estos momentos ya estamos llegando al final de la primera parte y quiero dejarle a la gente una cosa muy especial en la cabeza, y es que en la segunda parte vamos a hablar justamente de esta relación entre entre el nutriólogo o el médico en general, el personal de la salud, con estos pacientes que están afectados por enfermedades tiroideas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Entre Mesas. Esta es la quinta temporada. Estamos en nuestra segunda entrevista. Hoy nos vamos a desplazar hasta la mesa de la nutrióloga mexicana Mayali Fonseca Negrete, que vamos a hablar con ella sobre el tema de enfermedades tiroideas, nutrición y creencias. Bienvenida, Mayali, muchas gracias por esta segunda parte de la entrevista. Y como habíamos quedado en nuestra primera parte, que estábamos hablando de la relación entre alimentación y enfermedades tiroideas, ya nos habías referido un par de cosas importantes para que las tengamos en cuenta. Quisiera ahora preguntarte el rol que tienen las redes sociales para entender nuestras enfermedades en general y específicamente las enfermedades tiroideas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, gracias a las redes sociales, podemos tener acceso a varias fuentes de información, y eso pues nos puede crear un poco de confusión, porque hay mucha gente en las redes hablando de estas enfermedades tiroideas. Entonces, quisiera preguntarte cuál es el consejo que nos das a las personas que tenemos estas enfermedades tiroideas, que queremos conocer un poco más de ellas, pero que podemos correr el riesgo de seguir a una persona que no tenga que no esté capacitado para hablarnos de estas enfermedades y de la relación que puede haber, por ejemplo, con la alimentación, que nos sugiera una dieta que seguramente no les va a servir a todo el mundo. Hay muchos mitos con respecto a cómo se debe de llevar el plan de alimentación de una persona con cualquier enfermedad. Ni siquiera es solamente hipotiroidismo, hipertiroidismo, hay de hipertensión, hay de diabetes, hay 25 temas y 25 personas hablando desde su experiencia. Ninguna es, digamos, mala en cuanto a que te platiquen cómo han transcurrido con la enfermedad. Sin embargo, lo que me funciona a mí no le funciona al otro. Probablemente, y lo que me funcionó a mí, ponga en peligro de muerte al otro. Y esa responsabilidad, esa ética, pues nadie la está regulando. Yo Ujú. puedo decir que untarme alguna cosa en el cabello va a prevenir que ya por el hipotiroidismo, el hipertiroidismo no se me caiga.
cuando de repente, pues la realidad es otra. Vemos que hay deficiencias nutrimentales tanto de un lado como del otro, como de un extremo al otro de la enfermedad. Entonces, ¿quién me está diciendo que realmente eso que estoy viendo en internet es real, está estudiado, tiene una evidencia científica contundente como para que yo la siga? ¿Por qué voy a seguir al que no tiene este aval de estudios? De estudios no me refiero a que sea más que yo o menos que yo, no, no tiene nada que ver con esto. Quiere decir que haya estudiado lo que yo estoy padeciendo, lo que yo estoy viviendo y que tenga la certeza científica de que va a funcionar no solo para él, sino para todos o para la gran mayoría. Cuando nosotros pensamos en esto y cuando nosotros empezamos a cuestionar al de enfrente en ese sentido, pues creo que vamos a tener una mejor decisión. Ahora, cuando nosotros tenemos a un youtuber, cuando tenemos a una persona con buenas intenciones probablemente de ayudar al otro, pero que le está recomendando a ojos de un médico, a ojos de un nutriólogo, una locura, pues de repente que es demasiado extenuante para nosotros pensar que esas personas están dedicando a hacer sus síntomas mucho mayores o que los puede afectar en alguna otra cosa. Y lo mejor será siempre seguir las recomendaciones de tu médico, las recomendaciones de tu nutriólogo, las recomendaciones de tu psicólogo, porque ojo, esos cambios de ánimo también van determinados a partir de lo que está sucediendo en tu organismo. Todos tenemos derecho a la información, pero cuando la información no está validada, tenemos allá un grave problema de salud que te puede llevar a hacer todavía mayores tus síntomas, a enfermarte de otras cosas que no tienes y todo por seguir una tendencia. Entonces, creo que la recomendación es: empieza a acercarte a artículos científicos, empieza a acercarte a tu médico, a tu nutriólogo. Si tienes dudas, pregúntales. Para eso estamos. Nosotros estamos para darte toda la atención que tú necesitas, para explicarte con palabras llanas, como todos podemos entender, un proceso tan caótico como el que explicamos en el programa pasado, ¿no? Entonces, de repente, tenemos que hacer fácil la información para que nos puedas entender, para que nos puedas seguir, para que tú tengas el mejor tratamiento. Entonces, creo que sí se vale ver todos los contenidos, pero se vale verlos con un ojo crítico. Ahora tú mencionabas algo importantísimo, mencionas, por ejemplo, un profesional en psicología que también esté atendiendo a estas personas con padecimientos tiroideos, específicamente por los cambios de humor o por la depresión que puedan evidenciarse en estas personas. Yo quisiera preguntarte ahora por la importancia que pueden tener las familias o las personas allegadas a estas personas que están padeciendo enfermedades tiroideas. Se necesita también que se teja una red de apoyo para estas personas porque están sufriendo unos cambios de humor que le van a afectar también a las personas que están al lado de ellas, ¿no? Esto casi no se conversa y de verdad que sí es importante como hablar con las familias de estas personas y decirles, mire, estoy padeciendo esto y voy a estar en un sub y baja. Cuéntenos, doctora, ¿qué debe hacer la persona o las familias de estas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad tiroidea? Yo quiero abordarlo desde un poquito antes. Todas las personas, cuando perdemos la salud, entramos en un caos. Es un proceso de duelo muy significativo, porque hay una cosa: el hipotiroidismo, el hipertiroidismo no se va a curar nunca. Las personas que tenemos esta enfermedad
hasta que Dios, la vida o en quien creamos nos lleve, hasta ese momento vamos a tener hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, pues el proceso de duelo está fuerte, se siente una desolación, se siente tristeza, se siente una angustia que no fácilmente va a eliminarse nada más con decir, le voy a echar ganas. Entonces, hacerse acompañar de un psicólogo, de un psiquiatra en su momento, si es el caso, pues es bienvenido. No quiere decir que enloquecimos, no quiere decir que así nos vamos a quedar toda la vida o que, ojo, yo así soy porque tengo hipotiroidismo o porque tengo hipertiroidismo. No, nosotros tenemos la obligación como pacientes de siempre acercarnos al profesional de la salud que mejore nuestra condición. Pero también cuando nosotros tejemos una red de apoyo, cuando nuestra familia sabe por lo que estamos pasando, cuando nuestra familia ayuda a una buena alimentación, a un buen desempeño en casa, a, ¿por qué no querer apapachar a la persona con la enfermedad? No a tenerle lástima, apapacharla, tenerle bonitas atenciones, pues entonces va a ser un transcurso, un duelo mucho más sencillo. Entonces, y esta es una parte, esta parte de, pues yo tengo cambios de humor y así aguántense todos, es parte de los mitos justamente de este tipo de enfermedades. Y bueno, pues la respuesta es siempre hazte acompañar de la persona, del profesional de la salud o de la actividad que a ti te haga sentir mejor, que te haga sentir pleno, que te haga sentir sano, que te haga sentir útil. Así es, o sea, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de buscarle solución, pero también necesitamos esta red de apoyo, bien sea a través de la familia o los amigos que conocen esta condición también. Y como usted lo dice, es una enfermedad que no tiene cura y que va a acompañar a la persona hasta el fin de sus días, entonces hay que buscar también estrategias para convivir con la enfermedad. Eso es. Yo quisiera ahora preguntarle un poco más por el contexto social y cultural de cada paciente, la influencia que tiene el contexto social y cultural de cada paciente, ¿no? Y las creencias de repente basadas en la cultura en donde nosotros estamos, sí influyen en la manera como asumimos también estas enfermedades de la tiroides. Es totalmente cierto que el contexto en el que nosotros crecimos o nos desenvolvemos va a darnos más o menos herramientas para poder solventar qué es lo que nosotros tenemos que hacer como pacientes. Vamos a pensarlo en una facilísima. Hombres o mujeres, ¿quiénes son los que se acercan más a revisiones médicas, a revisiones constantes? Facilísimo, las mujeres. Las mujeres tienen mayor sensibilidad para ir y ver qué es lo que está pasando con su cuerpo cuando se sienten mal. Los hombres, yo me aguanto, yo puedo, yo proveo. Entonces, esta parte nos lleva también a determinar que los varones pues son los que más muertes tienen por enfermedades crónicas o los que tienen más complicaciones de esas enfermedades crónicas. Esto es importantísimo porque si nosotros estamos viendo a una persona que no toma sus terapias, que no toma su medicamento, que se está aguantando la sintomatología, pues entonces tenemos a una persona a disgusto con la vida, ¿o no? Este contexto, pues no nada más le va a afectar al paciente, le va a afectar justo a su familia, justo en el trabajo o en sus relaciones personales, cualquiera que sea. Entonces aquí, pues una vez más es buscar cómo sensibilizar a la población para que acudan al médico, para que se hagan llevar de la mano
y que se dejen llevar de la mano, porque probablemente también tienen ciertas creencias de salud que no permiten llevarlos más allá de sus tratamientos. Hay personas que son divinas y que si tú les dices, y vas a comer un bolillo, una tortilla, se la comen tal cual y entonces llegan a tener beneficios enormes en la salud en muy poco tiempo. Pero hay pacientes que tienen una negación tremenda porque se les ha dicho que las verduras saben feo, que no tomar refresco es de pobres. Hasta allá nos vamos. Entonces, aquí el determinar cómo puedes abordar al paciente, cómo el paciente se deja abordar y cómo va a ser el apego al tratamiento, pues va a tener una repercusión absoluta en su salud. Y bueno, hablando del contexto, pues tenemos hombres, mujeres, ya lo decíamos, pero también tenemos creencias de salud, pero también tenemos a nuestros grandes eh, personas o grandes personas que son nuestra familia y cómo han transcurrido muchas veces esa misma enfermedad y dicen, no pasa nada si tú te tomas tus alcoholitos. No son nuestros amigos los alcoholes, ¿no? Entonces, todo ese contexto, tanto de social como familiar, como en todos sentidos, va a determinar la salud del individuo. ¿Qué tenemos que hacer los profesionales de la salud? Ayudarles, convencerlos, platicarles, darles información y cuando estén preparados para cambiar o para hacer un cambio de actitud ante su enfermedad, motivarlos. Tenemos que ser sus mejores porristas. ¿Para qué? Pues para que sigan con esos cambios y puedan tener mejores resultados a la larga. Ujú. Ahora yo quisiera preguntarle específicamente por el tema de las creencias, que hace parte justamente de este programa, o del título de esta entrevista. ¿Qué tanto afectan las creencias nuestras con respecto, por ejemplo, a la medicación? Y le voy a ser sincera, yo he visto personas que también tienen hipotiroidismo que me dicen, yo no me tomo la pastilla todos los días y me siento bien, ¿no? Entonces, me da la sensación de que no necesito tomarme la pastilla todos los días. Y yo siento que esto, pues, como usted antes lo decía, es un retroceso y es no querer aceptar que tenemos que convivir con la enfermedad. Pero, ¿qué otro tipo de creencias le han llegado a usted, sus pacientes, cuando están hablando de estas enfermedades? Una de las básicas es, yo soy gordito porque tengo hipotiroidismo. Fin. Y entonces, pues digo, ok, sí, es una de las condiciones con las que se vive. Sin embargo, con un plan de alimentación correcto, con ejercicio, con un buen tratamiento hormonal, con tu medicamento diario en la dosis correcta, estamos engañando al cuerpo a que no tienes hipotiroidismo, entonces sí puedes bajar de peso. Y entonces se muerden las uñas porque dicen, Dios, me tengo que quitar el refresco y me tengo que quitar los fritos capeados empanizados. No, no estoy dispuesto, no quiero. Prefiero decir, no, pues es que yo tengo sobrepeso, tengo hipotiroidismo. Ok, habrá personas con este hipotiroidismo que efectivamente no puedan bajar a la meta establecida tan rápidamente, pero ¿qué crees? Con trabajo constante se puede. No todas las personas están confinadas a seguir con ese sobrepeso. Ujú. Otra de las cosas es, y que lo mencionábamos hace un rato, yo soy rudo y regañón y terrible y a mí no me digas nada porque yo tengo hipotiroidismo. ¿En serio? ¿Y qué tal que trabajas en tu sentimiento con respecto a tu enfermedad? ¿Qué tal que te das la oportunidad de tratarte hormonalmente? ¿Qué tal que te das la oportunidad de hacer ejercicio? ¿Qué tal que te das la oportunidad de bordar, de dibujar, de cantar, de hacerte sentir
bien en la vida y se te baja ese estrés y te das cuenta que no es la enfermedad, que es un poco también tu actitud ante la vida. mm, Solo que tal, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, es, esto es dificilísimo curarlo, entonces yo ya no voy a hacer nada. ujú, Híjole, vuelvo a hace ratito también platicábamos de esto. El hipotiroidismo es crónico, es degenerativo, es no curable. Vamos a vivir con él de aquí a que tengamos que partir de la vida. Entonces, no esperes una cura, pero te voy a decir lo que decía el papá de una amiga muy querida. Tienes que mantener tu cuerpo tan bien y te tienes que alimentar tan bien y tienes que hacer el ejercicio tan bien y tienes que tomarte tu medicamento tan bien que cuando exista la cura sea verdaderamente válido y valga toda la pena curarte. ujú, Entonces, y este es un reto porque de repente, tú lo acabas de decir, hay personas que se empiezan a tomar el medicamento porque se asustaron, porque vieron que, ay, Dios, está fuerte esto de sentirme cansado y de sentirme deprimido y de no tener ganas y de voltear y casi rasguñar al de al lado, ¿no? Y empiezo ujú, a tener problemas en el trabajo, pero empiezo a tener problemas en casa y estoy regañando a los hijos más, etcétera, etcétera. Y cuando se empiezan a tomar la pastilla, la levotiroxina o la que les corresponda, les cambia la vida, les cambia el paisaje total. Y entonces, bueno, pues siguen y siguen y se motivan y dicen, sí, me estoy sintiendo muy bien, pero ¿qué crees? Como toda enfermedad, tiene un proceso. Dijimos que era un duelo. Entonces yo me motivo, empiezo a hacer, me siento mejor y como me siento mejor o me siento bien, dejo de hacer con la intensidad del principio ujú, y llega un momento en que lo abandono y esto es normal. Es ujú. el ciclo del duelo. Pero ¿qué crees? Después de dejarlo, después de abandonarlo, te vas a volver a sentir como al inicio o peor. Entonces, motívate a ti mismo para decir, sí, no tengo muchas ganas de tomarme la pastilla. La verdad es que me la dejé de tomar 2 días, pero no lo puedo hacer porque esta pastilla que hoy me dejé de tomar, en 10 días vas a ver cómo te sientes ultra cansado, Ujú, con el cuerpo adolorido. Van a regresar los dolores de cabeza. Vas a sentirte descolocado en la vida. Mejor tómatela, porque tienes que seguir tu ciclo. El ciclo hipófisis, hipotálamo, hipófisis, tiroides, te está funcionando diario. ¿Por qué no le darías la pastilla diario? Solamente que el médico te diga, tómatela un día sí, un día no, hazle caso. Pero si te dijo diario estos gramos, tómatelos. ¿Por ujú. qué? Porque te van a hacer bien, porque todos los días funcionas, porque todos los días vives, porque todos los días caminas, porque todos los días comes y necesitas tener con qué poder mantener tu cuerpo a flote. Y Ujú. no a flote, sino vivir bien, tener una calidad de vida bien, Sí, ¿no? así Entonces, es. ese es parte de algunos de los mitos y cómo podemos abordarlos desde la parte personal y como profesionales de la salud. Ujú. Sí, de acuerdo. Entonces, Mayali, tú ya nos hablaste de un tema que era el género. Ahora yo quisiera hablarlo también desde la perspectiva de clases sociales. Eh, digamos, ya sabemos que hay una inequidad debido a esta mala distribución de recursos y entonces vemos que las clases más vulnerables son las clases sociales bajas. Eh,
¿Cómo afecta, digamos, tienes idea de cómo puede afectar una enfermedad tiroidea a personas que están en clases sociales bajas y que por supuesto no tienen el mismo acceso que tienen los otros, no solamente a especialistas en salud, sino a educarse a ellos mismos en el sentido de saber qué es lo que tienen que hacer con una enfermedad de estas o que tienen mayor creencia en una cosa u otra? Es decir, yo quisiera también saber esa relación que puede haber entre una enfermedad tiroidea con las clases sociales, específicamente con personas de estratos o de clases sociales más bajas. Pues es todo un tema y todo, y tendríamos que apelar un poco más también a los sistemas de salud. ¿Qué Ujú, tanto nos están diciendo? ¿Cómo nos lo están diciendo y cómo están resolviendo esta repartición de los recursos para diagnóstico, primero para prevención, ujú, para información de la enfermedad, porque pues probablemente y ese hiper o hipotiroidismo no se puede prevenir del todo. ujú. Pero, por ejemplo, con una buena alimentación de niños, probablemente puedas retrasar o pueda no aparecer la enfermedad. Puede ser que como este sistema de salud, por ejemplo, está diagnosticando en este tipo de poblaciones la enfermedad o las enfermedades y cómo las están abordando. Eh, por ejemplo, en hipertiroidismo, cuando las personas tienen esta patología, pues lo que corresponde es que adelgazan mucho. Dijimos que va a acelerar tu cuerpo. Entonces, esta enfermedad en específico tiene otros componentes, que es, por ejemplo, generar que tengan una mayor cantidad de energía en la dieta. Entonces, se van sus requerimientos a 50% más de lo que una persona de su peso y talla podrían utilizar. Entonces, no hay alimentos que lo lleguen a cubrir. Por lo tanto, entonces necesitas algún suplemento, necesitas alguna fórmula polimérica de estas fórmulas que tienen todos los nutrimentos y que son bebibles y que aumentan la energía en la dieta. Y entonces de esa manera poder solventar las necesidades energéticas de estos pacientes, pues es un tema enorme. No nada más es cómo hago que el paciente con hipotiroidismo baje de peso, ¿no? El tema, por ejemplo, en el hipertiroidismo es cómo le hago para que este individuo no se autoconsuma, que esta persona pueda seguir la vida, que no se desnutra, que no sea una persona que no puede trabajar, que no puede hacer actividades diarias porque está postrado en cama. Entonces, em, creo que voltear a ver ese sistema de salud, voltear a ver la información que se tiene y la deficiencia de diagnóstico para este tipo de personas, pues sí es un tema que nosotros tendríamos que tomar en serio y muy en serio para las personas que están viviendo con esa enfermedad. Eh, Tú empezabas el programa pasado con ciertas eh, datos estadísticos que decían, ¿no? El 10% padecen hipotiroidismo, pero del hipertiroidismo está mucho, muy bajo esta cifra de diagnóstico. Ni siquiera se diagnostica. Entonces, ¿cómo? Y entonces a lo mejor son pacientes que están diagnosticados como desnutridos por bajo ingreso o etcétera, y no. Entonces, hacer políticas de salud, hacer una detección temprana de este tipo de casos, pues puede ser mucho, muy más benéfico para poder tener una intervención oportuna en este tipo de poblaciones. Doctora Mayali, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de este especial de enfermedades tiroideas. Le agradecemos mucho su participación en estas entrevistas entre mesas. Recuerden muy bien lo que ella ha dicho el día de hoy a las personas que
creen, que sospechan que tienen alguna de estas enfermedades tiroideas, por favor comuníquense urgente o háganlo lo más pronto posible con sus médicos de confianza para que les puedan diagnosticar si tienen hipo o hipertiroidismo. También a las personas que están lidiando con estas enfermedades, recuerden que no están solos, que deben buscar también una red de apoyo para continuar sus vidas lo más normal posible. Recuerden que ustedes también tienen la responsabilidad de tomarse el medicamento y de estar chequeándose permanentemente sus niveles de hormonas de la tiroides. Y a las personas que siguen viendo entrevistas entre mesas, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la primera hasta esta quinta temporada. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en el grupo Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad, en nuestro canal de YouTube, el Sistema Cultural de la Alimentación, y síganos en Instagram en la cuenta de Entrevistas Entre Mesas. Doctora Mayali, muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos ha mencionado el día de hoy en este especial que realmente da luces para las personas que pueden estar padeciendo esta enfermedad. Muchas gracias. Un placer.